Buenas noches a todos los que nos ven. Un programa especial más sobre el caso, el llamado caso Pinchazos y qué ha pasado durante esta semana, sobre todo ahora que se destapó la caja de Pandora, de cómo se armaron esos casos desde una oficina privada. Fue también el caso, esto también ocurrió en el caso por el que se mantiene detenido al expresidente Ricardo Martinelli. Empecemos. Presentamos y procedo a presentarles a mis invitados, los abogados Alejandro Pérez Saldaña y Roniel Ortiz. Y empiezo contigo, Alejandro. Primero que nada, felicitándote por esa victoria del domingo pasado, ya oficialmente, pues, candidato a diputado en el circuito 88. Sí, y lo más probable en la casilla 5. Nada más son 5, si llegué de último. Bueno, lo bueno es llegar. Exacto. Bueno, esto del caso Saltarín, toda esta tramoya que yo lo definí esta mañana como un castillo de naipes. Incluso el abogado Sidney Citón le denominó una organización criminal que se encargó de hacer los casos Rogelio Saltarín, Álvaro Alemán, Joseph Fidanque, Francisco Sierra, gente del Popi Varela, gente del gobierno, pues buscando cómo hacer casos políticos, jurídicos, pues acompañados por medios de comunicación, acompañados por esa sociedad civil que aparece y desaparece. Y una cosa que en otros países le ha costado, bueno, le costó el puesto a Fujimori, lo tiene de vuelta en la cárcel por 25 años, le tiene a Montesinos preso desde hace 18 años y aquí pareciera que no pasa nada. Bueno, pareciera que no pasa nada y que la gente no le pone importancia a este tema. Yo siento que esto es gravísimo. Ya nosotros los abogados de Martinelli habíamos denunciado de que todos estos casos se armaron en contra de una serie de funcionarios del gobierno anterior y se practicaron pruebas fuera de los estrados del Ministerio Público, se pagó a un abogado con fondos públicos. Lo que quiero decir es que los fiscales se convirtieron en notarios de lo que estaba haciendo el señor Saltarín. Así es. Y esto es bien irregular, porque no solamente por la participación de funcionarios del órgano ejecutivo, miembros del gobierno de Varela, sino es bien irregular porque el propio Saltarín no tenía nada que hacer con esos casos. Él es una persona, un abogado que fue contratado como asesor externo y resultó que él, de hecho, se convirtió en un procurador de la nación. Esto es gravísimo. Desbarataron todo el sistema de investigación panameño y hoy vi en las redes sociales los informes que dio Saltarín y eso es... Esa es la única persona que comete un delito y encima lo escribe. Y eso es horroroso lo que ha sucedido. Yo creo, en otro país Saltarín debería estar detenido de una vez para ser investigado. Donde esté y como está. Pero bueno, en Panamá la procuradora nada más tiene ojos y oídos para hacerle daño a Ricardo Martinelli y a sus hijos, y a veces hasta a la esposa la tocan, pero no tiene ojos y oídos para ver actuaciones como estas, que son tremendamente delictivas y que la ponen a ella en una situación bien mal. ¿Por qué? Porque resulta ser que ella es ejecutora de acciones ilegales, porque procesar a una persona en base a información recabada y armada por un ciudadano privado, que lo único que tenía que hacer era hacer una denuncia, y él armó todos estos expedientes. No, él además subcontrataba personas para que pusieran las denuncias, es decir, era una especie de república independiente manejando la justicia de Panamá. Y pagada con fondos públicos. Y pagado con fondos públicos. Más de $200,000, para que sepa. Entonces, esto es gravísimo, Fernando. Ronnie, ¿qué puede pasar con los casos, entre ellos, seguro está este caso Pinchazo? Está el caso Pinchazo, está tu caso, Fernando. Tú eres una de las víctimas principales de este aquí. desastre. El daño colateral que le han causado a tu familia, a la familia de todas las personas que han estado involucradas o que los han involucrado forzosamente en estos casos. Mira, esto se resume en una palabra que se ha estado utilizando ahora en Panamá, que se llama la taquilla. Bueno, Este es el club taquilla.
Estos mismos funcionarios, exfuncionarios, pues tú tienes que conocerlos. Yo al ver los nombres, hay una estructura de exfuncionarios del Ministerio Público. Saltarín trabajó en el Ministerio Público, fue secretario, fue fiscal, su estructura laboral era del Ministerio Público. Los otros abogados que se han mencionado fueron funcionarios del Ministerio Público, y a mí me llamaba poderosamente la atención porque, Fernando, yo tengo 16 años de haber salido del Ministerio Público, y yo como abogado, y soy un abogado que me considero un buen abogado, no es tan fácil de la noche a la mañana que tú seas el que resuelva todas las cosas que se hacen. Sí. No solamente armaban los casos, sino que tenían las llaves para en los tribunales decirle a las personas: si tú me pagas tanto, yo te consigo la fianza. Si tú me pagas tanto, te consigo la medida cautelar. O sea, esta es una red de corrupción tan grande, Fernando, que esto no se puede quedar así. Yo hoy me tomé la tarea de ir al periódico La Estrella de Panamá y compré 3 ejemplares con uno, porque yo me voy a la tarea esta semana de centrarme a escribir en mi computadora y voy a querellar a todos estos sinvergüenzas, porque esto no se puede permitir. ¿Esto se hizo como un negocio de extorsión o realmente, porque me explicaba esta mañana Basilio González, que bueno, era muy fácil también después de armar los casos, mandar a las detenciones preventivas y obligar a una persona que tiene 8 meses, 1 año preso, a que denuncie? Él va a decir a quien sea. Correcto. Bueno, lo que pasa es que en estos temas había un negocio. El negocio es que, como ellos sabían a quienes iban a procesar en el Ministerio Público, ahí empezaba el negocio. O sea, ellos aguantaban algunas denuncias y le llegaban donde la gente le decía: oye, yo te puedo aguantar tu denuncia, pero tienes que caerte con un billete. Es decir, ¿qué es? O te sacas del proceso. Eso. Entonces, una vez se iniciaban los procesos, también iba donde la gente le decía: hey, yo te puedo conseguir una medida cautelar, una fianza, te puedo conseguir, y ese era otro negocio. Y obviamente... Y tienes que poner a no sé quién de abogado. Mira, sí, por supuesto. Eso es importante lo que acabas de decir, Fernando, y hay que hacer un llamado. Yo le hago un llamado a Dionisio Rodríguez como presidente del Colegio de Abogados y a la Junta Directiva, porque aquí hubo una competencia desleal. Aquí hubo, se atentó contra la profesión de los abogados, porque a mí me lo hicieron. A muchos clientes me llegaron a mí, yo te puedo decir los nombres, tú conoces a varios de mis clientes que le decían: tienes que sacar a tu abogado para que te podamos ayudar. Y a la gente le hicieron bajar bastante plata. Las personas posteriormente me reunieron: mira, me tumbaron tanto dinero. Entonces, que la procuradora se haga de oídos sordos, que se haga la ciega, la muda, ahora, ella tiene que hablar. Así como salió hablando que me pincharon, ella ahora tiene que salir a hablar de este tema en particular, porque esto es un escándalo que toca a la rama de los abogados. Aquí los abogados son acusados de que meten armas en los penales, que hacen trampa. Sin embargo, nunca prueban absolutamente nada de esas cosas. Bueno, ahora lo están poniendo en evidencia. Ahora está en evidencia. Solamente te tienes que dar cuenta, Fernando, que el que hacía tal o cual acción, así se empezó a trabajar. El que hacía tal o cual acción, le daban un premio de fiscal. Le subían el salario. Esto yo lo veía porque estos tipos que tú nunca los has visto en los tribunales de justicia o en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, de la noche a la mañana eran los salvadores de la justicia. Por eso fue que los casos fueron tan mal manejados. Exactamente, porque empezaron a ambicionar eso. Mira, la mayoría eran abogados que ni siquiera sabían cobrar. Entonces, al verse que ellos podían tumbarle a una persona 100, 200, 300 mil dólares por una fianza, por una medida cautelar, manipularle el expediente, de fregar a una parte y a otra no, fue donde fueron cometiendo tantos errores. Y uno de esos casos es el caso Pinchazos. El caso Pinchazos, cuando yo entro a ese caso, Fernando, yo siempre te lo conté a ti, y Alejandro, que fue el que me abrió las primeras trochas para que yo entrara ahí, en ese caso para investigar, porque él me decía: Ronnie, ahí tal cosa, y yo ya con mi experiencia entraba. Nos fuimos dando cuenta solamente con ver el expediente de que eran tan incapaces y tan faltas de inteligencia con relación a las decisiones que tomaban para armar tal o cual prueba. Y yo me daba cuenta porque, Fernando, yo fui el director de denuncia 7 años del Ministerio Público. A mí nadie me echaba a cuento cómo se pone una denuncia. Nadie me decía cómo, eso que dicen, no, que los gringos, que la embajada, que me llamaron de tal lugar. A mí en 14 años creo que trabajé en esa institución, a mí nunca me llamó ninguna embajada, a mí nunca me llamó ninguna DEA, a mí nunca me llamó ninguna CIA, a mí ningún policía jamás permití que me diera una instrucción con relación a las investigaciones. Yo trabajé con el director de la policía, Vega Pino. Él era capitán en aquel tiempo y trabajaba en la fiscalía. Y él seguía el orden
que la ley establecía que él tenía que ir a la autoridad competente para poder llevar a cabo las acciones de inteligencia que ellos iban elaborando. Lo que sí también quedó en evidencia es que La Besa se convirtió en una especie de cuartel militar. Ah, no, sí, la participación del Consejo de Seguridad. Todavía, tú vas ahí, está lleno de gente del Consejo de Seguridad. Hay un comisionado de la policía que es del Consejo de Seguridad que está al lado de la procuradora, en el edificio de la Procuraduría. Pero yo te quería comentar una cosa. Si todos los que fueron extorsionados y pagaron hacen público la situación y mencionan a las personas que estuvieron involucradas en eso, este país llegará directamente a personajes que siempre sospechamos que estaban ejerciendo justicia selectiva, manipulación, todo esto. A mí me cuentan que en la Procuraduría hay una abogada del interior que resuelve todos los casos. Y yo quisiera que en algún momento las personas que pagaron salgan a la luz pública y digan, a mí me extorsionaron, a mí me pidieron esta plata para resolver, porque realmente esto es escandaloso, bochornoso, pero lo peor de todo es que hay víctimas, víctimas que sufrieron en carne propia esta organización criminal que se dedicó a inventar todos estos casos. Y los fiscales saben quiénes son. Todos esos fiscales, todos esos anticorrupción, tan claritos, saben quiénes son los que le daban las órdenes a ellos. O sea, yo te lo digo, yo trabajé 14 años, Fernando, con fiscales serios, personas que en mi vida que hiciesen una acción de la forma como esta gente ha manejado los expedientes, cómo han estado torciendo los casos, cómo un caso donde no hay detenciones meten a la gente presa, cómo que ni siquiera, mira, han llegado a tal locura que ya no existen las boletas de citación, existen las conducciones. Las conducciones. Entonces, esto es una cosa que está totalmente, o sea, una persona que se te aparece en la casa, un regimiento militar y te llevan para la fiscalía, tú vas a decir lo que te digan que tengas que decir, porque nadie quiere estar preso. Pero el problema de todo esto es la extorsión y el dinero que le sacaron a estas personas. Pero ¿cómo tú? Es decir, porque realmente esto es el andamiaje total del sistema judicial panameño. Es decir, darle una patada a la puerta para que se venga abajo de la casa. Así es. ¿Cómo uno trabaja en una organización criminal que se dedicó a armar casos, abusando del poder, extorsionando a personas, y ahora, pues, nada pasa? No, sí va a pasar. Sí lo que pasa es que ellos tienen toda la protección del poder. Pues que por mucho menos hay presidentes que les han pedido la renuncia en América Latina. Hay que poner las denuncias. Yo voy a poner las denuncias e insto a todas las personas que pongan su denuncia. ¿Por qué, Fernando? Con el nuevo sistema penal acusatorio, las denuncias se ponen. Ellos corren a cerrarlas, pero lamentablemente los cierres son provisionales, no hay cierre definitivo. Así que posteriormente uno busca los testimonios de las personas que fueron extorsionadas, que les quitaron dinero, que los forzaron a entregar fincas, propiedades, y esos casos se van a reabrir. El asunto es instar. ¿Por qué? Porque al final del camino, si usted pone la denuncia y la señora procuradora mete la mano para que no se investigue, ella después va a ser procesada por omisión. Porque uno peca o uno delinque por omisión y por acción. Tan delincuente es la persona que ejecuta el hecho punible, que mata a una persona, que roba, que trafica, como el funcionario que sabe que está violando la ley y lo permite o se presta para que se hagan este tipo de cosas en las investigaciones. Lo cierto es que ha quedado al desnudo lo que en su momento Isabel Estanciola, Ronnie Rodríguez, Kevin Moncada, pues varias personas fueron denunciando. Sí. Cómo los agarraron, cómo los coaccionaron, cómo querían que dijeran pues testimonios a la fuerza. Pero sigue pasando el tiempo, Alejandro, y a mí lo que más me preocupa es decir, nosotros vamos a entrar con un país así, convulso, con un país crispado, que encima esto lo único que va a hacer es hacer más violento el proceso electoral del otro año. Correcto, pero mira, yo te voy a decir una cosa. El presidente que suba, si es un presidente serio, si es un presidente transparente, no puede tener a esta procuradora 5 años más. No la puede tener. No puede ser que la justicia, ya es probado que fue selectiva, porque ninguno de los gamonales que están en el poder se le ha investigado
a sabiendas de que todos recibieron plata de Odebrecht. A sabiendas, yo creo que es el caso más emblemático. A sabiendas que recibieron dinero de Blue Apple, porque todos ellos recibieron dinero y ellos no lo han investigado. Está probado que hay justicia selectiva y la justicia selectiva proviene de la Procuraduría General de la Nación. Pero ahora hay algo más complicado. O sea, estamos hablando de una extorsión, que se armaron casos con la finalidad de extorsionar a las personas supuestamente vinculadas y la Procuradora no ha hecho absolutamente nada. Mira, ¿tú has oído alguna declaración del Ministerio Público con respecto a las publicaciones de La Estrella de Panamá? Nada. Nada. Ni el diario de la prensa, ni en Metro, ni en TVN existe ese. Y no pueden decir que Ricardo Martinelli tiene que ver con esto, porque La Estrella no es de Ricardo Martinelli y a veces le ha dado palo. Así que esto es grave, gravísimo. El caso Martinelli, una victoria contundente el domingo e inmediatamente sale el mismo domingo este informe del sistema penitenciario, que lo raro es que el sistema penitenciario no ha dicho nada de 2 muertos que ha habido en la Megajoya, es decir, 2 asesinados con pistola. Bueno, mira, ese comunicado también fue un error, porque en el comunicado se estaba diciendo lo que le iban a hacer y todavía no se había hecho la junta disciplinaria. Por eso que corren a hacer la junta temprano en la mañana, pero él había pedido que quería unos abogados, no se les permitió, o sea, no es obligatorio, pero la ley le da el beneficio y la Constitución, artículo 22, establece que cualquier persona detenida puede tener asistencia en casos policiales, judiciales y administrativos. Entonces, él tenía todo el derecho, porque eso incluso está cubierto por la Convención Americana de los Derechos Humanos, por el Pacto de San José, el mismo Código Procesal Penal nuevo, en el artículo 3, en el artículo 10, y hay otros artículos más, que creo que el 85 en adelante por allá, que hablan de ese derecho sagrado de defensa. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. ¿Qué resulta ser, Fernando? Que este comunicado se da por una supuesta acción que se dio el día viernes, luego de la audiencia. Cuando Ricardo sale de la audiencia, Ricardo fue revisado por todo el personal de seguridad del Estado, del policía penitenciario, del Consejo, del DIP, que están presentes, porque ellos permanecen frente al cuartito donde estamos con él todo el tiempo. Fue revisado y cuando Ricardo llega al centro penitenciario, se topa con el verdugo, un verdugo que se llama Ortega, que es supervisor. Entonces Ortega abruptamente empieza a rofearlo. Ya anteriormente yo había sido testigo de que Ortega llegó un día que estábamos Alejandro, una abogada de Estados Unidos y yo, conversando. Siempre las visitas fueron en la sala. O nos sentábamos en la terraza, en la parte de atrás, o a veces íbamos, tomamos los alimentos que estaban ahí, agua, soda, para pasar el día, porque pasábamos largas horas en ese lugar. Y me tocó ver a mí presenciar, y ya lo hice en una declaración notarial, porque esa es una prueba contundente, de que llegó el señor Ortega muy molesto porque él quería que la puerta estuviese abierta. Pero él no llegó, buenas tardes, quiero que abran la puerta, sino que llegó porreando la puerta, gritándole. A Ricardo se alteró, él se le fue encima y yo me tuve que meter. Ese no es el trato que un experto en sistema penitenciario le debe dar a un privado de libertad. Eso es Para eso dejaron ilegal. Los militares ahí. Para eso dejamos a los policías que se queden con el garrote y los agarren a palo. ¿Qué resulta ser? El personal del DIP, el personal del DIP, al ver esta acción, le pasa un garret al señor para que pase el garret y no manosee al señor, porque él venía de estar técnicamente dormido, de 2 horas casi para llegar por el tranque al penal, y resulta ser que posterior a ese hecho, que te comenté que estuve presente yo, hubo otro abogado que también tuvo que meterse en el medio, porque la actitud de este funcionario es una actitud hostil. Entonces, ¿qué resulta ser? Que cuando conforman la junta, el señor Ortega era parte de la junta el día del lunes en la mañana. Entonces él era juez y parte del proceso. Entonces él agarra uno de los, me imagino que el que recomendó que se le mandara para la Megajoya fue él, porque él tiene algo personal con Ricardo Martinelli, y cuando eso sucede, siendo un funcionario público, tú tienes que decretarte impedido para no tener esos roces, porque eso va contra los derechos humanos, contra todo. Y no es porque sea Ricardo Martínez, tiene que ser preso que sea, tiene que respetarse. Está privado de libertad. Está privado de libertad. Entonces se hizo la junta, pero bueno, nosotros logramos ese día ir hasta allá, Alejandro, la licenciada Canto y mi persona, y el señor Price, que quiero felicitar a Price, Abel Price. Yo he estado con él en varias crisis que se han dado ahí, y ese día nos dio cortesía de sala y me permitió explicarle
y le pregunté, ¿usted tenía conocimiento de esto? Y me dijo que no tenía conocimiento. Entonces Ortega sí hizo el último informe, pero los 2 informes anteriores, donde fue a refiere a Ricardo Martinelli, que casi le pega. O sea, yo nunca había visto una cosa tan bochornosa como esta. Él ni siquiera debería trabajar en ese lugar producto de esa situación. Incluso antes del viernes, ya Ricardo olía lo que venía pasando y nos había dicho que tratáramos de ver cómo podíamos llevar un corregidor para pedir una fianza de paz para que él no se le acercara. Entonces, ya se veía venir. Ellos reevaluaron la situación, se reunió la Junta Técnica y tomaron la decisión de suspender la medida. Pero incluso, ¿qué pasa? Ricardo tiene un fuero que le otorga el Tribunal Electoral. Entonces, el Tribunal Electoral no está pintado aquí. Por lo menos por cortesía debieron haber hecho una nota a los magistrados y decirle, magistrado, solicitamos nos autorice o se levante el fuero que se le acaba de dar como candidato y como elegido para que, para que esta persona sea sometida a una junta disciplinaria o la que sea. No había ningún apuro de que fuese el lunes o fuese el martes, pero el daño político se quería causar. Se le quería dar un mal sabor a las personas que ejerciendo su derecho fueron a darle el voto a Ricardo, que ganó de forma arrolladora. Entonces ellos no querían esto y trataron de boicotear ese tema en particular y es triste. Uno, que se utiliza el Ministerio Público para estar persiguiendo a las personas con casos manipulados por terceras personas que no pueden ejercer la acción penal. La acción penal es única y exclusiva del Ministerio Público. No hay presidente de ningún país que pueda coger esa acción penal exclusiva del Ministerio Público y dársela a cualquier payaso que llegue ahí por un contrato ilógico, ilícito, corrupto y haga estas cosas que se hicieron con estos expedientes que se vinieron dando durante todo este periodo selectivo. Nosotros desde el principio, Alejandro, no me deja mentir, hemos venido denunciando la selectividad en los procesos, veníamos buscando, olíamos qué era lo que estaba pasando. Nosotros veíamos a esos abogados ofrecer servicios, jactarse como unos grandes abogados, resolvedores de problemas, en la Corte Suprema de Justicia, en el segundo tribunal, en los juzgados de circuito, amedrentando a los jueces. Entonces, no nos debemos olvidar cómo la misma procuradora le faltaba el respeto al juez Quinto o a diferentes jueces que en derecho han evaluado estas porquerías de investigaciones mal hechas, pruebas mal recabadas, y se ven cuando vamos a las audiencias que uno hace la exposición de defensa y la fiscalía quiere leer lo que llevan y se dan cuenta que no hay un peso correcto en lo que están acusando con lo que, ante lo que hay en el mismo expediente, y los jueces no tienen otra opción más que tomar la decisión de absolver, sobreseer el expediente, archivarlo. Entonces, pero yo me voy mucho más allá. A veces me entristece cuando yo veo que en estos casos las personas meten habeas corpus ante la Corte y la Corte, sobre pretexto de defender una institucionalidad absurda. Para mí un fiscal que no sirve, hay que votarlo, no solaparlo para que haga mal su trabajo porque va a seguir haciendo cosas en contra de la ley, eso no se debe permitir. Entonces la misma Corte en cierta forma ha sido cómplice. Algunos magistrados de los tribunales superiores han sido cómplices en voltear las decisiones que los jueces de circuito en derecho han emitido en algunos de estos casos y se ha torcido. Yo no quiero, y metería la mano por muchos magistrados que sé que no estarían dispuestos a estar embarrándose la mano de sangre o de dinero sucio para que estas personas, pero ya yo veo las presiones que se ejercían con relación a esos temas de las decisiones que tomaban los jueces y que no favorecían al Ministerio Público. El miércoles se informó que la defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli ya presentó el recurso de apelación contra la sanción disciplinaria en la cárcel El Renacer. Señor fue sancionado por una junta disciplinaria del Centro Penitenciario El Renacer, toda vez que quedó comprobado que lamentablemente se incumplieron normas penitenciarias, indisciplina, al no querer seguir instrucciones de un custodio y después de amenazarlo. Y esa decisión creo que fue apelada ante el director del sistema penitenciario, que está a mi lado, y él tendrá que tomar la decisión al respecto. Se había dormido. Cuando se terminó la audiencia, que eran casi las 9 o 10 de la noche, el personal lo revisó, ya le había sido requisado. Cuando llegaron al centro penitenciario, se le manifestó a los que estaban allá de que ya le había sido revisado. Y el supervisor insistía en lo mismo, de forma abrupta y grosera, y esto trajo como consecuencia que a nadie le gusta que le estén faltando el respeto. Y no es que él ha provocado absolutamente nada. El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, reiteró que no se violan los derechos humanos del exmandatario. Está aislado, que ¿Cómo? No es ahora, sino que siempre se mantiene aislado, que no se le deja conversar. Tenga la plena seguridad que el sistema penitenciario y la dirección del penal está cumpliendo todas las normas penitenciarias con efectos de garantizar su seguridad. ¿Era la primera vez que el señor Martinelli incumplía las normas del centro?
Es la primera vez que se le ha hecho un proceso disciplinario y por ende esta es la primera sanción que se les pone. Nosotros solamente vamos a hacer lo que nos diga la ley y la ley efectivamente contempla tanto sanciones como se le aplicó, que es la prohibición de visitas, como posiblemente cambiar el centro penitenciario. Pero nosotros haremos en la Junta Disciplinaria tomar la decisión de cumplir con la ley. ¿Es una advertencia para un posible traslado de continuar la práctica? Nosotros no actuamos con amenazas o advertencias, nosotros actuamos en base a la ley. Ministro. No nos interesan los chantajes, las amenazas de ningún tipo, simplemente es cumplir con las normas y con la disciplina de los centros penitenciarios. El expresidente Martinelli está detenido en la cárcel El Renacer desde el 11 de junio de este año. La sanción disciplinaria impuesta el lunes 1 de octubre por la Junta Disciplinaria de la Dirección General del Sistema Penitenciario consiste en que Ricardo Martinelli tendrá suspendida por 30 días las actividades recreativas, visitas regulares o de familiares, así como las llamadas telefónicas. Si está aislado y no es un delincuente de alta peligrosidad según sus familiares y abogados. El señor Martinelli no se encuentra aislado, o sea, él tiene derecho a visitas como toda persona privada de libertad, tiene un día de las visitas establecidas debidamente y ahora con la sanción no puedo decir nada porque tengo que resolver los recursos que han presentado los abogados. Gracias. Roniel Ortiz, abogado de Ricardo Martinelli, informó que esta sanción disciplinaria queda suspendida hasta que el director del sistema penitenciario resuelva el recurso de apelación interpuesto. Dentro del sistema penitenciario. Una vez se presenta, los efectos de la medida se suspenden de forma inmediata. Así que entonces tendríamos esperar que eso dé la vuelta por todo el ministerio y se agoten todas las instancias para nosotros entonces, para que se determine al final si procede o no procede la misma. Con cámara de Iván Girón, Linda Brand, Next Noticias. Bueno, aislamiento de Ricardo Martinelli. Ha sido algo que él se ha quejado. Incluso Jessica Canto, en una entrevista que le hice el día lunes, denunciaba que cuando él baja a hacer una llamada telefónica al resto de los detenidos, Los encierran. Lo encierran. y él dice, bueno, yo prefiero no bajar para que los otros no los encierren. Es más, cuando baja, él va pidiéndole disculpas. Imagínate tú la humillación. Pido disculpas que lo estén encerrando por culpa mía. Por el simple derecho de tener que hacer una llamada. Mira, yo te voy a decir algo. Lo que dijo el director del sistema, de que él no está aislado porque recibe visitas. Cosa más absurda he escuchado en mi vida. Él está aislado porque no tiene ningún contacto con el resto de la población penal. En los Estados Unidos, que estaba en una cárcel de máxima seguridad, él interactuaba, conversaba, incluso tenía un compañero de celda que con el tiempo se lo cambiaron varias veces, pero tenía un compañero de celda y interactuaba con el resto de la población penal. Él está aislado porque no tiene contacto con ningún otro detenido. Por eso está aislado. Eso de decir que no está aislado porque recibe visitas es una cosa absurda y chocante. Pero ese es el sistema. Ese señor, el director del sistema, está siguiendo el juego de lo que le están mandando. Lo mismo el otro tema del ministro de Gobierno y Justicia. Está aislado, Rubio, está aislado. Este gobierno tiene 7 meses y días de vida. Todos los abusos, el acoso, la persecución, todos, absolutamente, van a ser registrados y esto va a tener sus consecuencias. No cumplen con la ley. Es falso que cumplen con la ley. Como explicó el licenciado Roniel Ortiz, la apelación que se interpuso ayer debe suspender todas las medidas que se tomaron. Sin embargo, él no está recibiendo visitas. No. Entonces, se le va a poder visitar este domingo. Es que no han suspendido las acciones a pesar de que la apelación suspende los efectos de esa decisión. Decía actividades recreativas. ¿Qué actividades recreativas? Si él no hace ninguna actividad recreativa. Ninguna. ¿Qué actividad recreativa hace? Caminar nada más. Mira, es tan absurdo lo que está diciendo. El ministro es un muchacho joven. Yo no quiero pensar que él está actuando dirigido por su papá o que se deje manejar como un títere por parte de su papá por rencores que su papá tenga contra Ricardo Martinelli. Y si es así, usted está jugando con su carrera política. Usted es un muchacho joven. Usted es un abogado. Respete la ley. No esté hablando incoherencias. Hicieron un comunicado antes de hacer la junta disciplinaria.
Lo juzgaron sin haberle pedido permiso al Tribunal Electoral. Pero lo que yo no levantaron el fuero. Lo que yo no entiendo es cómo uno puede hacer un comunicado, primero que nada un domingo, y sobre el asesinato de una persona con pistola. No hacen nada. ¿Y la fuga de las personas? Bueno, esto es persecución política pura. Todo esto es persecución política. Y yo siento que estos funcionarios no entienden que sus actos traen consecuencias. Y que esto no se va a quedar así. Fernando, cuando yo los escucho, me acuerdo de la Biblia y el caso de Cristo ante Poncio Pilato. Prefirieron lavarse las manos a sabiendas de que están siendo manipulados ellos mismos. Yo como abogado, mira, cuando yo trabajé en el Ministerio Público, en una ocasión, una de las historias que tengo yo de mi vida, el procurador me llama a su despacho y me dice, quiero que metas preso a fulanito y sutanito. Yo le quedé viendo y yo sabía que la respuesta que iba a dar podía desencadenar en mi destitución ese mismo día. Y yo le dije, lamentablemente, señor procurador, eso no lo voy a hacer. A los jefes hay que saberle decir que no se pueden hacer cosas violando la ley porque las consecuencias las van a pagar los funcionarios que a veces por ser unas personas, como dicen los panameños, por tratar de ser arrastrados o querer ganar salarios o que le den ascensos, hacen este tipo de cosas. Mira, a la cima se llega de dos formas, Fernando. Como culebra, arrastrándose, o llegas como un águila, con las alas abiertas a la cima y todo el mundo te va a respetar porque lo haces como debe ser. Oye, y hablando de culebras, a Ricardo Martinelli le han metido culebras, borriguero, murciélagos, tarántulas. Bueno, no lo han metido, yo estoy seguro que esa casa tiene todo eso porque al final eso está en medio de la selva. Tú piensas bien, yo pienso que se la meten ahí porque en realidad lo que quieren es molestarlo. O sea, tú sabes lo que es que tú estás durmiendo y se te aparezca una culebra. Digo, eso es molestarlo. Siento que no están midiendo sus actos, siento que no entiende de que Ricardo Martinelli, a pesar de estar detenido, tiene derechos, como no lo entendió el magistrado de garantía, que lo único que tenía que hacer era decir, oiga, yo lo autorizo para que vaya a votar. Eso no tenía que llamar a nadie. No, pero incluso que vaya y que lo revisen su condición de salud, que también... Bueno, mira, eso no pasa. Dice que respetan la ley, Fernando. Esa ley penitenciaria, yo en mi vida le he leído 2 o 3 artículos que me han puesto a pensar porque realmente a mí no me interesa. Yo no manejo sistema penitenciario, pues no me gusta. Yo soy un abogado penalista. Hay otros que se dedican a esa rama y que se saben de memoria esas leyes. Pero yo, ignorante de esa ley, que te lo digo así, hay una rama, un pedazo que dice que las personas tienen que tener una evaluación psicosocial. Jamás el señor Eterio Medina ha hecho una sola gestión por verificar con trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, en mesas de trabajo, cómo es la condición de Ricardo Martínez. Mira, otro cobarde, y se lo digo a Alfredo Castillero, que era una persona que lo conozco en la universidad, un muchacho, un pusilánime, se le ha pedido, y tenemos los documentos donde se le ha pedido a él de que haga una inspección para determinar el aislamiento, y ha sido cómplice. Alfredo, yo como abogado, colega tuyo que te admiraba y te respetaba, porque eras un muchacho muy diligente en esos tiempos, tú debes de renunciar. Tú estás manchando el puesto de defensor del pueblo. Es que hablando de abogados, Alejandro, toda esta taquilla, todos estos asesores externos que tenía la procuradora. Oye, pero yo estaba leyendo una de las facturas que le enviaron al Ministerio de la Presidencia pagando por los servicios de Saltarín, pero quien firma no es Saltarín, sino una persona que se llama Lourdes Arias. ¿Quién es Lourdes Arias? No sé cómo Lourdes Arias ahora aparece firmando facturas de Saltarín, cobrando todo lo que hizo para armar expediente, cuando él no es un funcionario de investigación. Alejandro, ¿qué dice en el logo de la factura que tienes ahí? Verifica el logo y ahí te vas a responder la pregunta. Sí, Arias y Saltarín se llama el logo. Arias y Saltarín. Entonces, es una socia del despacho. Es socia de él y ella es la que firmaba la factura. Bueno, yo lo que te digo es lo siguiente. Aquí este tamal se destapó y no hay forma que nadie lo vuelva a tapar. ¿El Colegio Nacional de Abogados qué debe hacer? Bueno, pronunciarse. Rodrigo Rodríguez, al cual admiro y respeto porque es un gran abogado penalista, yo le quiero dar 2 misiones. Rodrigo, te lo digo de frente. 1, tú debes determinar primero quién sugirió a Rogelio Saltarín para que fuese incluido en las listas por propuestos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Ahí vamos a empezar a desenredar la madeja. Dos, debe haber un gran pronunciamiento de todos los abogados de este país que se jugó con el pan de muchos abogados que me encuentro en la calle, que muchas veces no tienen ni para comer y andan en la calle tratando desesperadamente de ver cómo se consigue un casito, porque simple y sencillamente al tú agarrar y bloquear en el Ministerio Público el acceso a los abogados, tú te vas a dar cuenta que solamente 4 gatos son los que van a entrar. Otra tarea muy importante que hay que hacer es, vamos a las cuentas bancarias de todas estas personas que están siendo mencionadas en estas denuncias del diario La Estrella de Panamá, y te vas a dar cuenta dónde fueron a parar las coimas y cuánto fue la plata que coimearon para dar medidas cautelares para extorsionar a las personas. Pero mira, yo te quiero decir una cosa. Usted recuerda la conferencia de prensa en la cual nosotros hablamos de la manipulación del expediente de Ricardo Martinelli, porque hubo una declaración de Agrasal, otra declaración de Ronnie Rodríguez, y la última declaración de la señora Estanciola, y nosotros denunciamos todas estas irregularidades que se estaban dando en la compra de testigos. Allí, Sidney Citón dijo, esta es una organización criminal. Y estaban bravos. Esta es una organización criminal. Bueno, yo afirmo que esta otra, que acaba de denunciar La Estrella de Panamá, es otra organización criminal. Ok. A pesar de todo lo que se dijo el viernes, el señor Mejía dijo que iba a tomarse todo el tiempo. Él dijo que iba a trabajar sin prisa y sin pausa. Así que yo espero que esto va a demorar como 2 meses, así que no tenemos ningún apuro, nosotros seguimos trabajando. Pero ¿qué pasa si nosotros llegamos? Porque el proceso electoral inicia el 1 de marzo. Sí. ¿Cómo Ricardo Martinelli puede ser candidato? Mientras no sea condenado, él puede ser candidato. Digo, pero obviamente tendrá que salir a buscar votos, porque ya no es solamente el Partido Cambio Democrático, es el universo completo. Bueno, el problema aquí radica en que, como esta es una persecución política, yo estoy convencido que no lo van a dejar salir a hacer su campaña política. Y esta es otra de la larga lista de aberraciones y de conculcamiento de los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli. Y ahora le tienen más miedo que antes, porque fue un evento electoral, hicieron todo lo posible. Había gente de otros partidos políticos comprando votos para que no votaran por Ricardo Martinelli, y él ganó con una fuerza enorme. Mira, hay una cosa, Fernando, que te quiero agregar, y es con el tema de ese famoso voto que Ricardo quería ejercer. Yo escuchaba a Mejía que al final arremetió contra la defensa. Yo sé que le tiene rabia a Citón y arremetió a una cosa personal, ya eso, o sea, un magistrado no debe comportarse, y yo respeto mucho a Jerónimo, pero mi consejo es que no debe seguir comportándose de esa manera. Pero los 3 magistrados del Tribunal Electoral deben pronunciarse, porque venir a decir, y que ellos hayan escuchado, porque esto fue de dominio público, general y público, de que el señor Ricardo Martinelli, si estaba preso, podía votar unas generales, pero el tema de las votaciones parciales o de los partidos, en ninguna, yo creo que ellos me digan el fundamento de la Constitución de la República de Panamá o en la ley electoral que diga que una persona que está detenido está privado de libertad provisional o lo que sea, perdió su derecho. O sea, tú pierdes tu derecho, tiene que estar debidamente establecido. Tienes que establecer cuáles son los derechos que estás perdiendo. Claro. Y yo quiero saber que ellos se pronuncien con relación a ese tema en particular. Y en este caso en particular, él es candidato. No es de que él era candidato, o sea, no es como cualquier otro detenido. Sí, que yo quiero votar porque... Yo quiero votar. No, él es un candidato que quiere ejercer su voto porque él está corriendo. Oye, tú sabes que él, por la falta de su voto, pudo haber perdido esa diputación. Señores, les agradezco su presencia esta noche en este programa especial que todos los miércoles les estamos presentando, para que vayan sabiendo también la otra cara del caso de Ricardo Martinelli. No caigan en el lawfare. Estamos siendo, pues, está siendo víctima. Soy Fernando Correa. Vuelvo contigo, Iván.